amigos, bienvenidos a Inglés Fácil, todo nivel con Luis. Hoy veremos la lección 97 y hablaremos del tema Question Tags, etiquetas de pregunta. ¿Qué son estas? Vamos primeramente a responder esta pregunta. Veremos algunas preguntas aquí. ¿Qué son? Son cláusulas cortas al final de una declaración, ya sea afirmativa o negativa. ¿Cuándo y cómo se usan? ¿Cuándo? Bueno, se usan más en el inglés hablado que escrito. ¿Y cómo se usan? Se usan para cambiar una declaración, ya sea afirmativa o negativa, y formarla en pregunta. Se usan para acompañar a una oración, ya sea negativa o afirmativa, una declaración, y se cambia con esta pequeña cláusula a una pregunta. ¿Qué significan? Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué significan? Bueno, estas son el equivalente al español de decir cierto. Por ejemplo, ella canta muy bien. ¿No es así? ¿O cierto? ¿Verdad? ¿O no es así? Y en México solemos decir, ¿estás de acuerdo? Ella canta muy bien. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Dependiendo si la oración sea afirmativa o negativa, o la declaración. Bueno, como recordatorio aquí, cuando tenemos una oración en afirmativo o una declaración, la etiqueta de pregunta tendrá que ser negativa y usamos el mismo verbo. Cuando la declaración u oración es negativa, la etiqueta de pregunta tiene que aparecer o usarse en afirmativo. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Recuerde, si la oración o declaración es afirmativa, la etiqueta tendrá que ir en negativo, y si la oración o declaración es negativa, la etiqueta tiene que ir en afirmativo. Afirmativo, negativo, negativo, afirmativo. Vamos a explicar esto y verlo en algunos ejemplos aquí. El primer ejemplo que tengo es, you are a teacher, aren't you? You are a teacher, aren't you? Tú eres un maestro o una maestra, ¿verdad? Cualquiera de los significados aquí, ¿verdad? ¿O cierto? Note que aquí tenemos un afirmativo, you are, tú eres o usted es, maestro. Entonces la etiqueta va en negativo. You are a teacher, aren't you? Tú eres un maestro o una maestra. ¿No es así? ¿O verdad? Bueno, vamos a pasar a un segundo ejemplo. I am a good student. Yo soy un buen estudiante. I am a good student. Aquí tenemos afirmativo, por tanto, la etiqueta de pregunta tiene que estar en negativo. Aren't I? ¿No es así? ¿O verdad? ¿O cierto? Note aquí que generalmente, y lo explico de esta forma gramaticalmente, lo correcto es decir, para usar en la etiqueta, am I not? Pero aren't I, aunque es más informal, es más ampliamente aceptado. Y recuerde que esto se usa más en el idioma hablado. Vamos a un tercer ejemplo. She does play guitar, doesn't she? She does play guitar, doesn't she? Note que aquí usamos en la parte afirmativa, she does play guitar. Esto no es lo más común. Lo puse aquí para explicar lo siguiente. Eliminamos does y conjugamos play a plays para la tercera persona singular. Eso es lo más apropiado y lo más usado. Sería entonces, she plays guitar. Es un afirmativo, she plays guitar. Ella toca guitarra. Doesn't she? Note que, puesto que tenemos un afirmativo, usamos la etiqueta en negativo. Y aquí puse does solo para que entendamos que cuando hablamos de algunas acciones, ya sea en ejecutar algunas acciones, ya sea en afirmativo o negativo, si no está el verbo, entendemos que se trata de ejecutar o tocar la guitarra, es hacer. Entonces, aunque no esté el verbo aquí, sabremos que debemos de usar el verbo does, en este caso para la tercera persona, doesn't she? Ella toca guitarra, she plays guitar, doesn't she? Ella toca guitarra, ¿no es cierto? ¿O no es así? Bueno,
Vamos a otro ejemplo y ahora tenemos un pasado aquí negativo. He didn't sing. Él no cantó. Pasado, he didn't sing. Did he? Note que aquí tenemos un negativo, una declaración negativa. Él no cantó. He didn't sing. Did he? Entonces la etiqueta de pregunta tiene que estar en afirmativo. Recuerde, dijimos, cuando es negativo, la etiqueta es en afirmativo y viceversa. Vamos a otro ejemplo. Ahora usamos un modal, un verbo modal, el cual tiene que aparecer también en la etiqueta de pregunta. We will go to the movies. We will go to the movies. Won't we? Iremos al cine. ¿No es así? ¿O no es cierto? ¿O estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo? Dependiendo de la versión. Aquí tenemos un afirmativo. Entonces aquí podemos decir cierto o verdad o no es así. We will go to the movies, won't we? Y pues, puesto que tenemos un afirmativo, usamos el modal will, lo usamos aquí en contracción negativo, won't. Eso sería lo correcto. Vamos a un último ejemplo. Y dice, they wouldn't help us. Ellos no nos ayudarían. ¿Verdad? ¿O cierto? They wouldn't help us, would they? Ellos no nos ayudarían, ¿verdad? ¿O cierto? They wouldn't help us, wouldn't they? Or would they? Aquí está en negativo, perdón, corregimos. They wouldn't help us, would they? Entonces, negativo, afirmativo, para la etiqueta de pregunta. Entonces, ellos no nos ayudarían, ¿cierto? ¿O verdad? Bueno, recuerde, las etiquetas de pregunta se usan más en el idioma hablado. Son cláusulas pequeñas al final de una declaración, ya sea negativa o afirmativa, lo cual cambia la declaración en pregunta, como hemos visto aquí en los ejemplos. Y si no nos acordamos así de esta regla, solo recuerde que cuando tenemos una oración o declaración en afirmativo, usamos en la etiqueta el negativo, y cuando tenemos una oración negativa, en la etiqueta usamos el afirmativo. Si recordamos eso, generalmente haríamos un buen trabajo en usar las etiquetas de pregunta o question tags. Bueno, espero que hasta aquí estemos entendiendo el tema. Y ahora vamos a practicar, let's practice, practiquemos. Vamos a ver si nos acordamos de lo ya explicado. Tengo 3 ejemplos y vamos a completar con las etiquetas de pregunta. El primero es, she is a doctor. Ella es una doctora, ¿cierto o verdad? ¿Cómo quedaría la etiqueta de pregunta? She is a doctor. Note que estamos usando aquí el verbo to be, entonces sería en negativo, porque es un afirmativo, isn't she, y cerramos con signo interrogativo. She's a doctor, isn't she? Ella es una doctora, ¿no es así? Bien, vamos al segundo ejemplo. They could help, ellos podrían ayudar. They could help, ellos podrían ayudar, tenemos un afirmativo. Por tanto, la etiqueta de pregunta usando el mismo verbo modal, could, sería en negativo. Entonces, couldn't they, ellos podrían ayudar. Couldn't they, ¿no es cierto? ¿O no es así? Bueno, vamos al último ejemplo a ver si quizás usted ya tiene la respuesta. He doesn't work. He doesn't work. Él no trabaja. He doesn't work. Él no trabaja. Note que tenemos un negativo. Por tanto, la etiqueta de pregunta debería de quedar en afirmativo. He doesn't work. Usamos el verbo doesn't, does, para la tercera persona singular. Entonces, la etiqueta sería does he. He doesn't work. Does he? Él no trabaja. ¿Cierto? ¿O no es así? ¿O verdad? Bien, aquí tenemos entonces de forma sencilla cómo usamos las etiquetas de preguntas, question tags, tanto en afirmativo como en negativo. Espero que hasta aquí
la lección sea clara, entendible y sobre todo que le sea de utilidad. Recuerde que en mi página de Facebook le dejaré un ejercicio escrito y una imagen explicativa para ampliar nuestro entendimiento en el uso de las etiquetas de pregunta question tags. Y para la próxima clase vamos a ver y repasar 20 de los verbos más usados. 20 of the most used verbs. 20 de los verbos más usados. Esto lo explicaremos en la próxima lección. Agradezco mucho su atención a esta lección y si le ha gustado mi trabajo, le invito a que me apoye regalándome un like, dejándome su comentario, suscribiéndose a mi canal y compartiendo mis videos en sus redes sociales. Si desea que analicemos algún tema que usted quiera que veamos aquí o quiere entender más ampliamente, lo haremos con mucho gusto. Solo espero sus comentarios. De antemano, muchas gracias y hasta la próxima.